Ya, partimos. Hola, buenos días. Vamos a partir con la reunión de hoy, que se va a tratar de sífilis y embarazo. La hacemos junto con el doctor Danilo Toro, aquí desde la oficina central. Vamos a partir con compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Nadie dijo nada? Partamos. Sí, sí. Se ve súper bien. Bueno, vamos a partir entonces con sífilis y embarazo, ecografía y algo más. Doctor Juan Carlos Busto Vidal y doctor Danilo Toro Barría. Vamos a ver definición, historia de la sífilis, las diversas treponematosis, vamos a ver un caso clínico, manifestaciones ecográficas y recordatorios útiles para la práctica clínica. Bueno, como todos sabemos, la sífilis es una infección bacteriana sistémica causada por el treponema pallidum. Es de especial preocupación en el embarazo debido al riesgo de transmisión vertical transplacentaria. La infección congénita puede estar asociada con varios resultados adversos, incluido la muerte perinatal. A principios del siglo XX, la sífilis era la mayor causa de mortinatalidad de fetos muertos inútiles. Sí, eso estoy viendo. Ahí están todos. Bueno, el factor etiológico, como sabemos, es una espiroqueta, es una bacteria helicoidal que se llama treponema porque trepana. Pensaban que se trepanaba, entraba en las células, y se llama pallidum porque no es ni gran positiva ni gran negativa. Característicamente, el treponema nunca ha podido ser cultivado, salvo en investigación clínica avanzada, así que no es una bacteria que se pueda cultivar. Estamos esperando que entre gente. Ahí viene el doctor Ramírez. El que no entró, no. Bueno, el treponema pallidum es parte de varias especies que se llaman treponematosis. El treponema pallidum tiene 3 subespecies: el treponema pallidum pallidum, que es el agente causal de la sífilis venérea; el treponema pallidum pertenue, que es el agente causal de la Frambesia opian; y el treponema pallidum endemicum, agente causal de la sífilis endémica o Behem. El treponema, existe un cuarto treponema que podría ser también dentro de la misma subespecie o una especie distinta, que es el treponema carateum, agente causal de la pinta. Todos estos treponemas tienen una similitud genética del 99,8%, o sea, son prácticamente cepas de la misma especie. Estas treponematosis todavía existen. Los que están en amarillo son el Begel o la sífilis endémica, que está en las zonas áridas, vemos en Sahara, en Arabia. Está el Yaus, que es la Frambesia opian, que está en las zonas tropicales, en celeste y en azul, y algunos casos en Centroamérica de mal del pinto. Hasta el año 1940 habían casos de pinto en el norte de Chile. Ahora, todas estas treponematosis que no son venéreas, que no son sífilis, se caracterizan ¿por qué? Porque se transmiten entre niños y jóvenes por contacto directo, no hay transmisión venérea, no hay transmisión vertical, y lo más importante es que, bueno, dijimos que se producen en gente muy hacinada, muy pobre. Son generalmente en tribus, tanto de Arabia, de África y las tribus centroamericanas. Aquí están estos casos, estas treponematosis, que son las treponematosis olvidadas. En principal la frambesia, se llama frambesia porque las lesiones se parecen a una frambuesa.
Miren estos, claramente esto es un chancro en una pierna, ocurre en niños, miren los brazos, las piernas, los pies, y al cabo de años, igual que en la sífilis, se producen cambios óseos en las piernas, en los dedos, etc. Son niños muy pobres en Centroamérica. El vegelo en sífilis endémica, que ocurre en países secos, ahí se ven una especie de chancros en la boca, son niños muy jóvenes, y con la edad, miren, esta mujer se le ha destruido totalmente la nariz. El tercero es el mal del pinto, que vemos que está en Centroamérica, dijimos que hubo en Chile hasta los años 1940, mucho menor, hay lesiones principalmente dérmicas, no hay lesiones óseas, también son niños muy pobres, esto de la selva del norte del Perú, lesiones en manos y en pies. Ahora, ¿qué tienen que ver esta treponematosis con la sífilis que conocemos, la sífilis venérea? ¿Cuál es el origen de la sífilis venérea? Estas enfermedades estarían relacionadas. Hay varias teorías, pero la más aceptada es la teoría columbina, y además que es la más novelesca que les vamos a contar. La teoría columbina parte el 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón llega a la isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas, y ahí se encuentra está el descubrimiento de América, o el encuentro de dos mundos, como lo quieran ver. Él estuvo 3 meses en América y después volvió el 16 de enero de 1493. Cruzó de nuevo el Atlántico y algunos llegaron por Lisboa y otras por el norte por Galicia, y los reyes estaban en Barcelona, así que se demoraron 2 meses en atravesar toda España. Ahora, los marineros que estando en la isla La Española estuvieron con las indias, que tenían probablemente Frambesia, llevaron estos treponemas hasta España. Por favor, apaguen los micrófonos. Ya. Finalmente, en abril de 1493, Cristóbal Colón se presenta entre los reyes católicos, les lleva indios para que los vieran, loros y una serie de animales y plantas de la época. Abril de 1493. En ese tiempo España era dueña de la mitad de Italia, de Nápoles, que estaba en guerra con los franceses. Entonces, los tercios españoles, que eran el ejército, que ya estaban contaminados porque tuvieron relaciones con las mujeres en España, fueron muchos soldados a Nápoles, y en Nápoles, el 13 de febrero de 1495, algunos autores en forma novelesca dicen que esta es la fecha de nacimiento de la sífilis, en el sitio de Nápoles. El rey Carlos VIII de Francia estaba en guerra con los españoles, y aquí en Nápoles estuvieron en el sitio, finalmente entraron a Nápoles el 13 de febrero, arrasaron con todo, violaron a las mujeres, entraron en contacto con las prostitutas. En ese tiempo había un hacinamiento enorme. Se dice que en Roma algunos autores hablan de que hasta un 20% de las mujeres eran prostitutas. No sé si será tan así. El asunto es que entre el 13 de febrero y el 22 de enero estuvieron los franceses en Nápoles, y después fueron obligados a salir, y tuvieron que salir arrancando hacia el norte, y llevaron los treponemas hacia el norte. Entonces, el treponema habría llegado de América a España, los tercios españoles lo habían llegado a Italia, y de Italia fueron a Francia y el resto de Europa. Entonces, ¿cómo llamaban a la enfermedad al principio? Siempre llaman con el nombre de los enemigos. Entonces los franceses lo llamaban el mal de Nápoles, los italianos lo llamaban el mal francés, todo el mundo lo llamaba el mal español. Después alguien creó en ese momento lo que se llama enfermedad venérea. De ahí recién fue la primera enfermedad que se reconoció como transmisión sexual, y 70 años después un autor la llamó finalmente sífilis. Acá, esto que parece latoso, pero me parece muy interesante lo que decía uno de los médicos españoles. Puede vuestra majestad tener por cierto que aquí esta enfermedad es muy común a los indios, pero no peligrosa tanto en aquellas partes como en estas, porque de ninguna manera, o sea, en América se pega tanto como del ayuntamiento de hombre a mujer,
como se ha visto muchas veces, y asimismo de comer en los platos y beber en las copas y tazas, y mucho más en dormir en las sábanas y ropa donde los tales hayan dormido. O sea, ellos reconocían que esta enfermedad en América, la frambuesa, se transmitía por contacto de piel. Pero acá dice, y los cristianos que se dan a la conversación y ayuntamiento con las Indias, pocos hay que escapen de este peligro. Es decir, la enfermedad cambió probablemente por una mutación desde una forma no venérea por contacto dérmico a una forma venérea con transmisión sexual y secundariamente esto nos da una transmisión vertical y implicación del feto. 1496, aquí tenemos un tratado de Durero, ven las lesiones enormes ahí. Acá ellos pensaban que era un castigo divino, aquí Jesucristo lanza los rayos de maldad contra hombres y mujeres, y también descubrieron que esta enfermedad, cuando la tenía la madre, provocaba niños muertos y niños enfermos. Era muy terrible la sífilis, dice, en todo el cuerpo hay furúnculos, parecidos en tamaño y aspecto a una bellota, emiten un hedor tan fétido y pestilente que quien lo huele cree estar infectado. El color de las pústulas es verde oscuro, verlas es peor que sentir el dolor que infligen, pese a que la sensación se asemeja a estar acostado sobre fuego. Era terrible. Acá están más enfermos y empezaron a crearse algunos medicamentos. El principal funcionó durante 2 siglos los vapores de mercurio. Entonces los metían en un barril, le ponían vapores de mercurio. Claro, se podía mejorar de la sífilis, pero el mercurio era terriblemente tóxico y se morían por intoxicación por mercurio. Entonces, en los primeros 20 a 25 años de la epidemia era una enfermedad subaguda. Todas las enfermedades, todas las edades se vieron afectadas. Eran frecuentes las lesiones orales y dérmicas y los dolores óseos intensos y precoces. Durante los primeros 100 años de la epidemia se describían 5 etapas antes que los síntomas fueran similares a la sífilis que conocemos hoy. Las tasas de mortalidad eran altísimas, 25 o un 30%, y morían en pocos años. No fue hasta mediados del siglo XVII que esta nueva enfermedad se hizo crónica y se hizo la sífilis que conocemos actualmente. Aquí viene todo esto. Las pandemias, en general, este fue el primer ejemplo que conoció la humanidad, son mutaciones que vienen desde animales o desde otras poblaciones humanas. Requieren alta densidad de población, son de alta infectividad y mortalidad, y muy lentamente se transforman en una endemia y una enfermedad crónica más suave. Casos, sífilis, peste negra, y actualmente tenemos el COVID-19. Continuamos entonces con lo que nos va a hablar el doctor Toro. Hola, buen día. Vamos a continuar entonces con el caso clínico, ¿ya? La paciente es una paciente primigesta de 36 años al momento de la primera consulta, un embarazo de 22 más 5 semanas, ¿ya? Con un antecedente de un BRL reactivo débil, del 15 de febrero del año pasado. Ella recibió tratamiento con penicilina 3 dosis, como corresponde, ¿ya? Y se derivó al Hospital San Juan de Dios por un Doppler de arterias uterinas alterado. Aquí tenemos la ecografía del ingreso, ¿ya? Gestación y de 22 semanas, el Doppler alterado, un residuo severo y precoz. El feto estaba en situación crítica y tenía una sospecha de TORCH por Lewis, ¿ya? Además de una cardiomegalia. Vamos a revisar las fotografías de esa ecografía. Aquí tenemos las arterias uterinas, ¿cierto? Hacia abajo a la derecha tenemos una demostración de la cardiomegalia. Y hacia la izquierda tenemos también una placentomegalia, que en el caso de la paciente tenía 56 milímetros de grosor, ¿cierto? Cuando lo esperaba era aproximadamente alrededor de 20, un poco más. Vemos también el Doppler umbilical y el Doppler del ductus, ¿ya? Nueva imagen repetida, ¿cierto?, de la cardiomegalia a la izquierda, y también vemos intestino ecogénico, ¿cierto?, que se observaba dentro de la primera ecografía. La paciente se hospitalizó bajo los siguientes diagnósticos, ¿ya?
¿Qué es lo que se hizo en sala? Se solicitaron todos los exámenes de TORCH y de síndrome antifosfolípido. Todo resultó negativo, ¿ya? Hay una prueba para una prueba treponémica positiva, ¿cierto? Del día 2 del 4 del 19, un MHATP, que es la prueba que tenemos acá en el hospital, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y un control a posterior de una semana más o menos después, en donde el PDRL ya salía no reactivo. Se decidió un manejo con un Doppler semanal y reservar la maduración pulmonar, ¿cierto? Porque la verdad es que el pronóstico no era el más adecuado, y la verdad es que la amniocentesis tampoco era factible, porque otro de los hallazgos de la ecografía fue oligohidroamnios. Durante la hospitalización tuvo estudio de preeclampsia negativo, se mantuvo con los Doppler alterados y se decidió alta con manejo ambulatorio. ¿Y qué pasó? Feto muerto en útero, ¿ya? El día 8 del 4. O sea, antes incluso del último resultado del BDR, ¿ya? Ahí está la segunda ecografía con la que ingresó, así que la paciente reingresó al servicio. Y bueno, esa es nuestra biopsia, ¿ya? La paciente se enviaba, ¿cierto?, todos los restos a biopsia, se hizo un legrado a posterior, que fue como uno de mis primeros legrados, una cosa así, con el doctor Bravo. Y ahí está, ¿ya? La verdad es que no tenía informado ningún signo de cómo se llama, de sífilis, pero bueno, ahí está la biopsia y eso fue el resultado del caso clínico. Así que a partir de esto vamos a hablar de las manifestaciones ecográficas de la sífilis, ¿cierto?, prenatal, ¿ya? Importante decir que una ecografía normal no es diagnóstico, y tampoco una ecografía normal tampoco excluye la infección, ¿ya? De hecho, el rol de la ecografía en general suma, ¿cierto?, a los exámenes de laboratorio y a la parte clínica, que es la más importante, ¿ya? Para los exámenes de laboratorio se pueden obtener tanto muestras de sangre como líquido amniótico, ¿ya? Y en general los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar en la sífilis son hallazgos evolutivos, que yo les voy a pasar a contar ahora en qué orden más o menos se podrían presentar o los podríamos esperar. El primero más importante y más prevalente según los estudios es la hepatomegalia, ¿ya? La hepatomegalia la vamos a definir como la longitud del hígado mayor al percentil 95, midiéndola en el plano longitudinal, ¿ya? Hasta un 70-80% de los casos reportados de sífilis prenatal, ¿cierto?, según ese estudio que yo cito acá abajo, habrían tenido presente esta hepatomegalia, sería uno de los primeros signos en aparecer en una paciente con sífilis prenatal. Otro muy común sería la placentomegalia. También esta se mide con un grosor placentario que va más allá de 2 deviaciones estándar sobre la media para la edad gestacional, también un corte longitudinal, ¿ya? Y esta estaría aproximadamente en un 25% de los casos. Si pensamos en hallazgos evolutivos, esto podría aparecer más o menos al mismo tiempo, ¿cierto?, que la hepatomegalia. Ya cosas más avanzadas sería, por ejemplo, lo que es la anemia fetal, ¿ya? La velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media sobre 1.5 múltiplos de la mediana, eso sabemos cómo medir el Doppler, ¿cierto? ¿Ya? Este hallazgo estaría presente en un 33% de los casos, sería un poco más tardío, ¿ya? O sea, no deberíamos esperar esto en primer lugar, sino que ya con lo anterior presente, esto ya podría ser la evolución. Polihidroamnios es bastante más común que lo que nos tocó ver en el caso, que era anhidramnio, ¿ya? Medimos ILA o bolsillo según la edad gestacional, y estaría presente en un 12% de los casos. Y la citis, que ya sería en estado ya mucho más avanzado, sería como una de las últimas manifestaciones, ¿cierto?, es la presencia de líquido seroso en el espacio intraperitoneal fetal, ¿ya?, que se presentarían aproximadamente el 10% de los casos. Estos 5 hallazgos corresponden a los más frecuentes hallazgos en la ecografía, pero no son los únicos. Y bueno, otras cosas que se pueden presentar son, por ejemplo, oligohidroamnios, intestino ecogénico o cardiomegalia, que lo vimos en nuestro caso clínico, además de la alteración al Doppler, y la restricción al crecimiento, además de las calcificaciones hepáticas. Pero tampoco nos podemos olvidar que cuando una persona tiene este diagnóstico, ¿cierto?, hay que completar el estudio con el resto del síndrome de Torch, y varios tienen, de los otros gérmenes, ¿cierto?, tienen estas manifestaciones, entonces por eso de todas formas es importante, ¿ya? Estas son menos frecuentes, pero de todas formas se pueden presentar, están reportadas.
Y vamos a hablar, por último, de cosas útiles dentro de la práctica clínica. Ya esta parte en realidad la hice en conjunto con laboratorio y con dermatología. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Estamos escuchando su conversación? ¿Quién es? Parece que no lo pongo. Doctor Tapia. No, el doctor Ray. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a conversar un poco de otras cosas. Bueno, respecto a la realidad local, a los tratamientos, a los exámenes, al control de los exámenes y un par de conceptos finales que es bueno conocer, ¿ya? Bueno, en primer lugar, la realidad local, ¿ya? Se habla de alrededor de un 5 a 6% de positividad de BDRL a nivel local, pero estas son cifras macro, ya, de todos los pacientes. Y además hay que saber que nosotros somos centros de referencia para todo el área. Entonces, la verdad es que las estadísticas en realidad no son muy claras. De hecho, conversando con la jefa de dermato, la verdad es que ellos no tienen la estadística de cuántas embarazadas tienen BDR positivo, ¿ya? Así que en realidad es algo que para más adelante sería bastante bueno revisar y estudiar. Bueno, Yo lo marco en mi planilla. bueno, lo vamos a agregar después entonces. ¿Ya? Y bueno, siempre importante que todo BRL positivo debe reportarse a dermatología y cualquier paciente, cualquier producto de gestación que no haya llegado a término, ya sea aborto o cualquier tipo de embarazo, ectópico, lo que sea, en todo debe realizarse el BRL y tiene que ser informado, ¿ya? Eso es como protocolo y deberíamos hacerlo siempre. Un tip, ¿cierto? Para cachar un poco si es que realmente llega una embarazada y tiene un antecedente positivo. Estas son las hojas que deberíamos ir a buscar al carnet, ¿ya? La hoja una es la contracara de la otra, ¿cierto? Salen los datos de la embarazada, el título del BRL, que nosotros deberíamos usar la palabra de dilución, no título, ¿ya? Y si se trató o no, y la fecha. Así que es bastante útil para no andar mareándose con conseguir la información si es que la señora no aporta mucho. Así que esta es la hoja, ¿ya? Para que lo tengan presente, igual la presentación va a estar disponible por si alguien la quiere ver después. Respecto al tratamiento antibiótico, nunca olvidar que nuestra base de tratamiento es la penicilina benzatina, ¿cierto? 2,4 millones de unidades intramuscular, que son 2 a 3 dosis. ¿Cuándo son 2? Cuando estamos seguros de que estamos frente a una sífilis menor a un año, o sea, una sífilis precoz. Ahora, si nos encontramos con una sífilis que sabemos o que es mayor de un año, o que no sabemos hace cuánto tiempo está, son 3 dosis. ¿Qué hacemos en la paciente alérgica? El tratamiento indicado por guía hasta el día de hoy es la eritromicina. Son 500 miligramos cada 6 horas vía oral, e igualmente el tiempo de tratamiento va a ser de acuerdo a si es más o menos de un año, o desconocida. 15 días en el primer caso, 30 días en el segundo caso. Hay varios estudios que hablan de la ceftriaxona o un poco de la citromicina. La verdad es que han tenido resultados bastante satisfactorios, pero no están incorporados en ningún protocolo y tampoco son parte de ninguna recomendación, sin olvidar el porcentaje de reacción cruzada, ¿cierto?, que podemos tener de la ceftriaxona. La doxi, no, porque las tetraciclinas no las vamos a ocupar en el embarazo, ¿ya? Y lo que vendría, así como la primicia, es que la desensibilización a la penicilina es lo que sería lo más adecuado en el caso de la paciente alérgica, ¿ya? Porque se ha visto casos de sífilis, ¿cierto?, aún con el tratamiento con eritromicina. Para la desensibilización, la verdad es que va a entrar en el protocolo que va a salir el próximo año, ¿ya? Está prácticamente hecho ese protocolo. Tendríamos un centro derivador, que va a ser el Barros Luco, y va a haber un centro específico para la desensibilización a cargo de inmunología, ¿ya? Que van a hacerlo con penicilina inyectable, así que eso es lo que se viene nuevo y se viene pronto. Un poquito del BRL, ya una evaluación cualitativa de una alta sensibilidad, una baja especificidad, un anticuerpo que es tipo reagina, ¿ya? Les voy a contar un poco de qué significa la dilución, ¿ya? Porque de repente nos encontramos frente a resultados que no sabemos exactamente qué es o qué es más reactivo que lo otro, ¿ya? Y aprovechando el caso clínico, donde el primero era un reactivo débil, ¿qué significa un reactivo débil? Significa que el examen es positivo, nada más, y que requiere dilución.
Idealmente esto debería estar informado bajo qué dilución es positivo, ¿ya? Pero esto solo nos habla de positividad. Un reactivo sin diluir, ¿ya? Es un examen que efectivamente era reactivo y al momento de empezar la primera dilución, inmediatamente deja de ser reactivo. Si lo pudiésemos llevar como una tabla, sería como el reactivo más débil de todos, ¿ya? Porque apenas empezamos a diluir, esto se empieza a negativizar. Y un reactivo, uno en tanto, ¿cierto? Es que el examen es positivo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber en cuánto está reactivo el examen? Bueno, acá tengo unas fotos que tomé del mismo microscopio, ¿cierto? El de la izquierda es no reactivo y el de la derecha era muy reactivo. De hecho, eso les quedan varias diluciones todavía, ¿ya? Vuelvo acá, ¿no? Después, en adelante les cuento el tema de los controles, ¿ya? Antes voy a hablar del MHTP. Y el MHTP es una prueba treponémica, ya el anticuerpo es ¿cómo se llama? Antitreponema directamente, que es altamente sensible y específico. También la foto de la izquierda la tomé desde el laboratorio, ya. Se hace un análisis visual en base a la muestra y el reactivo, en donde la fila 2 es el control, la fila 3, el control de reactivo, perdón, y la fila 3 es la muestra, ya. Entonces está como clarito cuál es positivo y cuál no. Lo tenemos hace 2 años en el hospital y está disponible, está súper disponible, ya. Mucho más rápida, mucho más barata que hacer la otra prueba, que es el FTABS. Así que hay que aprovechar que lo tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar como unos escenarios de control, ¿ya? Ya acá tenía que salir un caso clínico primero. Ya, entonces el caso clínico era una paciente privilegiada, está embarazada, que en los exámenes de inicio del embarazo teníamos un BRL reactivo 1 en 16. Le vamos a indicar tratamiento, que como no va a tener alergia, va a hacer su penicilina, ¿cierto? 3 dosis, y a las 2 semanas le podemos pedir ya el control. ¿Qué significa cada cosa? Según nuestro propio laboratorio. Si la paciente tiene un BDR de control reactivo 1A4, ¿qué quiere decir esto? Que bajo 2 o más títulos se considera que la paciente está tratada. Si por otro lado la paciente está reactivo 1 en 16, hay que evaluar el operador, si es que es el mismo que por eso es la primera prueba, u otras causas de BDR positivo. Y si está reactivo en 1 en 8, o sea, bajo un solo título, hay que hacer exactamente lo mismo que lo anterior, y en caso de que no tenga la prueba treponémica, hay que solicitarla. Ojo, que no hay que olvidarse de que una causa de que nuevamente el BDR esté positivo es una reinfección, y es por eso que es tan importante el tratamiento de la pareja. Entonces, si tenemos un BDR reactivo, tratamiento, BDR no reactivo y nuevo reactivo, perfectamente se podría volver a contagiar. Así que son todas esas cosas las que tenemos que manejar cuando nos enfrentamos al examen. Entonces, si baja 2 títulos, la consideramos tratada. Si baja un título o no baja, pensar en otras causas y en las cosas que ya conversamos. Y si, bueno, el BDR reactivo, que es lo que ya les conté, considerar la reinfección. Ya, pues, ¿cuáles son las otras causas? Que obviamente hay que mencionarlas si las estamos hablando tanto. Ahí hay unas más importantes. Colagenopatía, neumonía, droga, el chancroide, el resfrío común también, y hasta el embarazo te puede dar BDR positivo, ¿ya? Así que ojo siempre con la clínica, ojo con el examen físico, ojo con los contactos, ya que eso nos va a dar un buen panorama para hacer el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado. Porque no olvidarse que la embarazada que tuvo BRL positivo y se trató como sífilis, o que se confirmó como sífilis, requiere BRL todos los meses hasta el final del embarazo. Unas palabras finales ya, vamos a hablar del efecto Prosona, son cosas que creo que hay que conocer y que de repente uno puede no manejar tanto, ya, o no recordar. Vamos a ponernos en el caso que tengamos una paciente muy así como orientadora, ya, que tenga la clínica clara. Y le pedimos el BRL y está no reactivo. Hay 2 posibilidades por qué eso. Que haya un exceso de anticuerpos, o sea, que haya alguna falla de la muestra que no es tan común, o que haya un exceso de antígeno, ¿ya? Que puede ser perfectamente en una sífilis ya más terciaria. Ya se escribe que es mucho más común en sífilis terciaria, donde hay mucho circulante, o también en la infección aguda, así como al principio, en donde ¿cómo se llama? La cantidad, el exceso es tanto en la cantidad de unos que no se alcanza a generar la reacción, y se indica, como sale en la imagen, ¿cierto?, en los extremos de la curva, ¿ya? Si es que acaso la sospecha clínica es demasiado evidente, hay que pedir dilución de todas maneras, ¿ya? Y eso se puede hacer, con la misma muestra empieza la dilución, y ahí se confirma si que efectivamente se empieza a hacer reactivo el examen, ¿ya? Así que
El mensaje de esta diapo es que nada debería superar nuestra sospecha clínica. Y la reacción de Jarix-Herxheimer, ya, que probablemente la pronuncie mal, lo estoy practicando ayer igual, es una reacción que se da por la administración de penicilina, ¿ya? En las enfermedades por espiroquetas. En general te puede dar fiebre, taquicardia, palpitaciones en pacientes no embarazadas, pero en pacientes embarazadas ya se han descrito dinámicas, ¿cierto? Uterina, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal e incluso desencadenar parto prematuro, ¿ya? Esto es post-antibiótico, ya es por una reacción que genera la bacteria, ¿cierto?, ante la acción del antibiótico, y la verdad es que lo importante de esta diapo, así como lo anterior era conocer lo del examen, es que si no lo conocemos no lo podemos sospechar. Así que la dejo también ahí como para recordar a la parte clínica, no es tan común, ya mucho más común era antes, y en embarazo tampoco es tan común, pero bueno, series antiguas hablaban de un 30%, la verdad es que eran muy antiguas. ¿Ya? Para finalizar, les dejo dos conceptos. Uno es de regalo este flujograma, que es el que usa dermatología, es el actual. Disculpen ahí, la palabra título está borrada en todos lados, pero es que la doctora como que le dio un ataque cuando veía título y no dilución, pero dilución es el concepto correcto, que es una súper buena ayuda de memoria, tanto de tratamiento para la pareja, de controles, de BDRL, así que queda ahí. Y lo último para contarles es que ya que el próximo año se actualiza la guía de manejo de sífilis, ya también hablando con la jefa de dermatología, estamos invitados para hacer una nueva reunión de ellos, para nosotros, donde nos podría mostrar todo lo nuevo respecto a la guía. Eso, muchas gracias.